Bienvenidos al estudio que estamos realizando del texto de un curso de milagros. Hoy nos corresponde el capítulo 9 y subtítulo 5, pero recordemos nuestro encuentro anterior. Se tituló La corrección del error y comenzaba diciendo que el ego pretende que estemos pendientes de los errores de los demás, pero que esa no es la vigilancia que propone el Espíritu Santo. El ego quiere que le señalemos a los demás sus errores y les propongamos el milagro de la corrección, lo cual es una mentira absoluta porque no lo enseña por ninguna parte de un curso de milagros. Por eso nos dice, el ego no sabe lo que son los errores ni lo que es la corrección. Para decirle a un hijo de Dios, señálale al otro los errores y dile dónde tiene que corregirlos. Tengamos en cuenta ese tema. Si señalas a tu hermano los errores de su ego, lo dice con claridad un curso de milagros, tú estás viendo a través del tuyo. Porque no existe ninguna comunicación entre el ego que ve los errores y el Espíritu Santo que solo sabe de la perfección del Hijo de Dios. El Espíritu Santo no intenta comprender esas tonterías del ego ni lo juzga porque para él simplemente no tienen sentido. ¿Cómo sanas a tu hermano? Percibiendo cordura en él. Si percibes sus errores, los aceptas al igual que los tuyos. Pero si quieres entregar al Espíritu Santo tus errores, debes entregarle los de tu hermano, recordando que siempre que veas un error en otro, siempre no hay ninguna excusa ni ninguna circunstancia diferente. Siempre que veas un error en otro, es tu propia proyección. Por eso tienes que corregir los errores en tu mente. Y luego nos hacía una pregunta, si no puedes corregirte tú mismo, ¿cómo vas a corregir a otro? ¿Por qué insistes en ese tipo de cosas? Y todavía, a veces utilizando el curso de milagros para ofrecer el milagro de la corrección, ¿de dónde me invento yo semejantes cosas? Tu función no es cambiar a tu hermano, ni decirle dónde se está equivocando. Tu función es aceptarlo tal como es. Ninguno de los dos comete errores realmente en su verdadero ser. Por eso es que cuando lo atacas o le dices que está cometiendo uno y le dices que le quieres enseñar a que lo corrija, estás haciendo lo real. El Espíritu Santo perdona por otro lado los errores de ambos porque la expiación procede del amor. El Espíritu Santo lo perdona todo. Y si tú intentas asumir su función, te olvidas de la tuya. Y la tuya no es corregir a tu hermano. La corrección del error no es tu función, es de él. Tu función es sanar. Su función, corregir el error, que es el que tú aceptas que está en tu mente al verlo en tu hermano. Necesitas aprender a desear crear. Y ese es el propósito del aprendizaje. Muy bien, eso es lo que vimos en nuestro encuentro anterior. Ahora pasemos al del día de hoy. Capítulo 9. La aceptación de la expiación. Subtítulo número 4. El plan de perdón del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver este fabuloso plan. Dice así. 1. La expiación es para todos, porque es la forma de desvanecer la creencia de que algo pueda ser únicamente para ti. Recuerda, la expiación no es para mí solamente. La paz, el perdón, los milagros no son algo que se diseñó para un individuo. Se diseñó para que yo lo ponga en práctica y reciba para poder dar. Sigue diciendo, perdonar es pasar por alto. Mira entonces más allá del error y no dejes que tu percepción se fije en él, pues de lo contrario creerás lo que tu percepción te muestre. No dejes que tu percepción te diga que el otro se ha equivocado. Y no puedes engañarte a ti mismo diciendo, no, es que yo lo corrijo, porque sí, yo veo el error, pero reconozco que él es amoroso y no se equivoca. No, ya te equivocaste en el momento en que viste el error. Cuando te fijas en el error, crees que está allí y por lo tanto tu hermano ha cometido un error. Ya tu hermano no es santo en tu mente. Continúa. Acepta como verdadero solo lo que tu hermano es. Si quieres conocerte a ti mismo,
Percibe lo que él no es y no podrás saber lo que eres porque lo estarás viendo falsamente. Recuerda siempre que tu identidad es una identidad compartida y que en eso reside su realidad. Así que, ¿quieres conocerte? Acepta a tu hermano como es, en el ser que es. Al percibir lo que no es y los errores no son de tu hermano, tú estás aceptando que no sabes lo que eres porque estás viendo falsamente. No te olvides que tu identidad es compartida, por lo tanto, si estás viendo el error de él, en realidad estás viendo el tuyo. Jesús lo enseñó en una fabulosa frase. Cuando ves la paja en el ojo de tu hermano, te olvidas de que es el tronco, la viga que tienes en el tuyo. Continúa párrafo 2. Tú sí tienes un papel que desempeñar en la expiación, pero el plan de la expiación como plan está más allá de ti. No sabes cómo pasar por alto los errores, pues de lo contrario no los cometerías. Creer que no los cometes o que los puedes corregir sin un guía cuyo propósito es corregirlos no sería más que otro error. Si supieras pasar por alto de los errores, tú no los cometerías. Volvemos a la pregunta que encontramos en nuestro encuentro anterior. ¿Cómo esperas tú venir a corregir a otros si tú sigues cometiendo errores? Si tú no has podido corregir los tuyos. Continúa el párrafo 2 desde la frase 4. Y si no sigues a ese guía, tus errores no podrán ser corregidos. El plan no lo elaboraste tú debido a las limitadas ideas que tienes acerca de lo que eres. De esta sensación de limitación es de donde emanan todos los errores. La forma de deshacerlos, por lo tanto, no procede de ti, sino que es para ti. Los errores surgen de las limitadas ideas que tenemos de lo que somos. Por eso es que no podíamos nosotros elaborar el plan de salvación. Por eso es un plan que es para ti. La forma de deshacerlo no viene de ti, no. Se te entrega, se te regala y la hace toda el Espíritu Santo. Párrafo número 3. La expiación es una lección acerca de cómo compartir que se te da porque te has olvidado de cómo hacerlo. El Espíritu Santo simplemente te recuerda el uso natural de tus capacidades al reinterpretar la capacidad de atacar como la capacidad de compartir. Él transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Si quieres alcanzar esto por medio de Él, no puedes contemplar tus capacidades a través de los ojos del ego o las juzgarás como Él lo hace. El daño que puedan ocasionar reside en el juicio del ego. El beneficio que puedan aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. Veamos el resumen. La expiación te enseña a compartir porque te olvidaste hacerlo. Por eso necesitas recibir para compartir en la corrección que haces en tu mente. Porque cuando no lo haces de esa manera estás atacando a tu hermano al hacer real el error porque se lo estás confirmando que lo está cometiendo. El Espíritu Santo reinterpreta tu capacidad de atacar en compartir. Ya no es ego, ahora voy con el Espíritu Santo, ya no estoy proyectando, ahora estoy extendiendo. Y así es como se transforma lo que tú inventaste en lo que Dios creó. Esa fabulosa capacidad de aprendizaje ahora es lo que Dios cree, lo que Dios creó. Si quieres alcanzar esto, nos dice, no veas tus capacidades como el ego las ve, o las vas a juzgar como él. Él te dirá que tus capacidades son muy pequeñas, que no puedes, que no sirven para nada, que ¿para qué sigues intentando? No, señor. Esa es su interpretación. El daño o beneficio provendrían del juicio del ego o del juicio del Espíritu Santo según elijas al guía. Párrafo número 3. La expiación es una lección. Continuamos. El daño, finalizaba nuestro párrafo, que pueden ocasionar reside en el juicio del ego y el beneficio que pueden aportar reside en el juicio del Espíritu Santo. Me estaba devolviendo al párrafo 3. Vámonos al 4 ahora sí. El ego tiene también un plan de perdón porque estás pidiendo uno, aunque no al maestro adecuado. El plan del ego, por supuesto, no tiene sentido ni nunca será viable.
Al seguir su plan, te pondrás simplemente en una situación imposible, que es a donde el ego siempre te conduce. El plan del ego consiste en que primero veas el error claramente y en que luego lo pases por alto. Mas, ¿cómo ibas a pasar por alto aquello a lo que le has otorgado realidad? Al verlo claramente, le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Y por eso coloco la fotito de este bebé que parece estar diciendo, ¿qué? Así que sí, el ego te va a ofrecer un plan de perdón, precisamente para que no puedas perdonar. Es sin sentido e irrealizable. Consiste en que mires el error y luego digas, pero es que yo lo veo santo, yo le estoy ofreciendo el milagro de corrección. Mentira, si ya lo estás viendo, no lo puedes pasar por alto, no puedes mirar más allá porque es que esa no es tu función. Eso sí lo puede hacer el Espíritu Santo, que es capaz de recordar tu origen y cuál será el desenlace de tu camino. Pero tú no. El ego va a insistirte en que sí, que tú puedes. Y va a insistirte con silogismos, como por ejemplo te va a proponer, oye, a ver, ¿qué dice un curso de milagros? ¿Que eres espíritu o que eres cuerpo? Que soy espíritu. ¿Y qué dice? ¿Que eres culpable o eres santo? Que soy santo. Entonces mira, entonces tú eres el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú corriges a tu hermano, tú no estás usurpando la función del Espíritu Santo porque tú eres Espíritu Santo. Caray, por Dios, deja de meterte locuras en la mente. Eso no está por ninguna parte del curso de milagros. El curso hace la diferencia correcta en quién es el que se encarga de juzgar, cuál es el verdadero plan de perdón, y ese es el que debes seguir, el del Espíritu Santo. No creyéndote y usando silogismos que suenan muy románticos y bonitos, pero que son absolutamente falsos. Continúa. El plan de perdón que se aprende de mí, dice Jesús, no se vale del miedo para deshacer el miedo, ni tampoco otorga realidad a lo que es irreal para más tarde destruirlo. Perdonar a través del Espíritu Santo consiste simplemente en mirar más allá del error desde un principio, haciendo que de esta manera nunca sea real para ti. Me salté la frase 8 del párrafo número 4 que dice, son muchos los que han tratado de hacer esto en mi nombre, olvidándose de que mis palabras tienen perfecto sentido porque proceden de Dios. Son tan sensatas ahora como lo fueron siempre porque expresan ideas que son eternas. Por eso en azul dice, muchos están tratando de utilizar el plan de perdón del ego. Pero lo que proviene de Dios tiene perfecto sentido y es sensato, no es como lo sin sentido del sistema del ego. ¿Y sabes por qué? Porque expresa ideas eternas. Luego viene Jesús y nos hace estos dos comentarios. El perdón que proviene de mí no se vale del miedo para deshacerlo, ni hace real lo irreal para luego destruirlo. El perdón del Espíritu Santo, estamos ahora en la primera mitad del párrafo 5, es mirar más allá del error desde el principio, o sea que no lo ve. Ya nos lo ha dicho el curso y nos lo dirá en diferentes ocasiones. El Espíritu Santo no percibe errores de ninguna manera. Solamente ve la perfección del Hijo de Dios y por eso te enseña a mirar más allá del error desde el principio para que no lo veas, para que no sea real para ti. Continúa el párrafo 5. No dejes que ninguna creencia que afirme que el error es real se infiltre en tu mente o creerás también que para poder ser perdonado tienes que deshacer lo que tú mismo has hecho. Lo que no tiene efectos no existe y para el Espíritu Santo los efectos del error son inexistentes. Mediante la cancelación progresiva y sistemática de los efectos de todos los errores en todas partes y con respecto a todo, el Espíritu Santo enseña que el ego no existe y lo demuestra. Mira esto. Cualquier creencia de que el error es real te llevará a creer que para ser perdonado tú debes deshacer lo mismo que tú hiciste. Sistema de perdón del ego. Veo mis errores, qué terrible, ahora yo tengo que corregirlos por mí mismo.
No es esa la forma de ver del Espíritu Santo, porque para el Espíritu Santo los efectos del error no existen, porque el error no tiene efectos, porque el error no existe. Porque el error es algo que tú pareces cometer en este mundo, pero recuerda que dice que no existe porque no afecta para nada tu verdadera realidad. Es una propuesta aceptada de un sistema errático, así que solamente tengo que entregarlo al deshacimiento, al perdón, y el Espíritu Santo lo deshace porque sabe que tú realmente en tu identidad infinita no cometes ningún error. Por eso nos dice que cancelando los efectos de todos los errores, el espíritu enseña y demuestra que el ego no existe. Si el ego no existe, los errores del ego no existen, por lo tanto sus consecuencias tampoco. ¿Comprendido? Párrafo número 6. Si sigues pues las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo, sigue pues las enseñanzas de perdón del Espíritu Santo, porque el perdón es su función y él sabe cómo llevarla a cabo perfectamente. Eso es lo que quise decir cuando dije que los milagros son naturales y que cuando no ocurren es que algo anda mal. Los milagros son simplemente la señal de que estás dispuesto a seguir el plan de salvación del Espíritu Santo y de que reconoces que no sabes lo que dicho plan es. La función que a él le corresponde llevar a cabo no es la que te corresponde a ti, y a menos que aceptes esto, no podrás saber cuál es tu función. La función de perdonar es del Espíritu Santo. Por eso, si los milagros no están ocurriendo en tu vida, es porque no estás perdonando. Por eso es que nos dice algo anda mal. Los milagros son la demostración de que tú quieres seguir el plan de salvación del Espíritu Santo que comienza con el perdón. Aunque reconoces que no sabes lo que es, que no entiendes algo como esto, porque al principio parecerá que no se comprende. ¿Cómo que no hay error, pero sí entrego el error? ¿Cómo es que no hay necesidad de perdonar, pero sí tengo que llevar al perdón? ¿Cómo es que veo un error, pero espérate, si lo veo es desde el ego? No te preocupes, se revela muy fácilmente cuando permites que el Espíritu Santo mismo te enseñe. Y cuando empiezas a perdonar para ver si será verdad esto y cómo entiendo semejante cosa tan aparentemente complicada, tienes que ponerlo en práctica para que lo comprendas. ¿Te acuerdas que tuvimos una conexión donde nos decía, yo solo puedo decirte qué hacer, pero la verdad vendrá a ti? En realidad la verdad no se puede explicar. La verdad hay que vivírsela. Solamente necesitas poner en práctica los pasos para alcanzarla. Debes reconocer que la función del Espíritu Santo no te corresponde para que tú sepas cuál es la tuya. Por eso si intentas realizar correcciones, estás usurpando definitivamente, no importa los silogismos que te inventes, la función del Espíritu Santo. Y ahí te olvidas de la tuya. Párrafo número 7. La confusión de funciones es una característica tan típica del ego que a estas alturas ya deberías estar familiarizado con ella. El ego cree que es él quien debe llevar a cabo todas las funciones, si bien no tiene la menor idea de lo que éstas son. Ya sabes entonces de dónde proviene esa confusión de funciones y a quién estás escuchando si sigues insistiendo en que tú ofreces un milagro de corrección, que tú estás para decirle a tu hermano dónde se está equivocando. Sigue diciendo, esto es algo más que una simple confusión. Es una combinación especialmente peligrosa de grandiosidad y confusión que predispone al ego a atacar a cualquier persona o a cualquier cosa sin ningún motivo aparente. Ten en cuenta también una situación con respecto a este asunto de corregir a los demás que parece verse a veces. Y es la creencia de que porque tú le dices a alguien, ay, hermanito lindo, santito, hermano amoroso, aquí estoy viendo que te estás equivocando. Entonces, ay, qué amoroso, qué bonito suena. No importa cómo estés disfrazando la situación, si estás viendo un error, así utilices palabras aparentemente amorosas, acabas de atacar porque acabas de ver el error real.
Hiciste el error real para tu hermano y has hecho los tuyos, que son tus propias proyecciones reales también. Y ahí es donde el ataque puede parecer como alguna figura que habla de puño de hierro, mano de hierro, pero con guante de seda. No importa que te pongas guantes de seda. No importa que hables con términos bonitos. Si estás criticando a tu hermano, estás viendo un error en él y se lo dices, estás atacando. Continúa. Esto es exactamente lo que hace el ego. Sus reacciones son imprevisibles porque no tiene idea de lo que percibe. Si no tienes idea de lo que está ocurriendo, párrafo 8, ¿cómo puedes esperar reaccionar debidamente? Podrías preguntarte, independientemente de cómo expliques la reacción, si el carácter imprevisible del ego justifica que le des un puesto de confianza como guía tuyo. Déjame repetir que las cualificaciones del ego como guía son notoriamente deficientes y que al elegirle como tu maestro de salvación estás tomando una pésima elección. El que elige un guía completamente demente no puede por menos que ser completamente demente él mismo. No es cierto tampoco que no te des cuenta de que este guía es demente. Te das cuenta de ello porque yo me doy cuenta y tú lo juzgas siguiendo el mismo criterio que sigo yo. Así que esto es lo que hace el ego, el ataque. Esas son sus reacciones que son siempre imprevisibles al no tener idea de lo que percibe, al percibir errores en el Hijo de Dios que es inmaculado y santo, que es un espíritu eterno en estado de gracia. En realidad el ego está viendo sus propios errores porque es que su sistema es el de la misma proyección. Si tú no tienes idea de lo que ocurre, no puedes reaccionar debidamente. ¿Cierto que es lógico? Así que tú te das cuenta definitivamente de que el ego es demente, lo has venido aprendiendo. Y si lo eliges, tú también te pones loquito o loquita. No importa cómo expliques las reacciones. Pregúntate si realmente está justificado que uses al ego como guía. Qué genial pregunta y qué sencilla para que la puedas responder de una vez. Párrafo número 9. El ego vive literalmente de tiempo prestado y sus días están contados. No tengas miedo del juicio final, sino que por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Recuerda que el curso maneja terminología cristiana y ahí encontramos en la Biblia el juicio final, que lo tomamos como si fuera algo donde Dios puede lanzarnos algunos al infierno y otros al cielo y entonces matando a sus propios hijos. De hecho, ni matándolos porque supuestamente es para el tormento eterno por los siglos de los siglos. ¿Eso es un Padre amoroso? Tienes que pensar ese tipo de cosas. El juicio final es el juicio para el ego, para darle fin al tiempo del ego. Y mira lo que dice después. Este es el segundo advenimiento, otro término cristiano. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? Eso es el segundo advenimiento. Esta es la segunda venida de Cristo, que ahora yo acepte a Cristo en mí. La Biblia tiene una fabulosa frase. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Este es el segundo advenimiento que deberías estar aceptando. Por eso habla el curso de aceptar la mirada de Cristo, aceptar el toque de Cristo, aceptar los milagros para poderlos transmitir como Cristo, aceptar a Cristo como mi guía. Continúa diciendo. Párrafo número 10. ¿Qué podría ser temible si no las fantasías? ¿Y quién recurre a fantasías a menos que haya perdido toda esperanza de poder encontrar satisfacción en la realidad? Es indudable, no obstante, que jamás encontrarás satisfacción en fantasías, de manera que tu única esperanza es cambiar de parecer con respecto a la realidad. Únicamente si tu decisión de que la realidad es temible, es errónea, puede Dios estar en lo cierto. Y yo te aseguro que Dios está en lo cierto. Alégrate, pues, de haber estado equivocado,
Mas ello solo se debió a que no sabías quién eras. De haberlo sabido, no te habrías podido equivocar, de la misma manera en que Dios no puede equivocarse. Son las fantasías las que dan miedo. En nuestro mundo también lo vivimos cuando parecemos estar aceptando algo cuerdo, que estamos viendo, este es un camino correcto para ir de aquí hacia allá, y de pronto no empezamos a sentir miedo y todo lo demás, y empezamos a arguir fantasías. El ejemplo puede ayudarnos en nuestro propio mundo, como cuando parecemos estar allí ante una situación estresante y considero que tal vez el licor o esa droga o esta marihuana o lo que sea me van a ayudar a poder sobrellevar esta situación con más tranquilidad y me van a relajar. Cuando intentas buscar la realidad en fantasías, es porque simplemente estás pensando que las fantasías son las que te van a dar esa realidad porque te estás abstrayendo de lo que para ti es la realidad. Pareces escapar de la realidad a través de fantasías. Y es importante que tengamos en cuenta este ejemplo porque mira, por eso nos dice, lo que necesitas ahora es cambiar tu forma de parecer con respecto a la realidad. Estamos utilizando el sistema de pensamiento del ego, el sistema de las fantasías para escapar de nuestra realidad infinita. Lo que necesitamos es cambiar la idea de la realidad. La realidad no es esta que parece ser real para mí. Mi realidad es mi realidad en Dios. El Cristo que soy, el ser eterno, siempre sano, eterno, simplemente en Dios. Siempre luz. Esta no es mi realidad. Tengo que cambiar mi idea acerca de lo que es la realidad. Dios sabe que la realidad mía y la tuya no son temibles, no causan miedo. Hemos sido nosotros los que hemos decidido lo contrario. Lo otro que coloqué fue ejemplos que podríamos extractar de este mundo para entender eso de el escape de la realidad a través de las fantasías. Pero es que estamos haciendo lo mismo de nuestra propia realidad. Nos fabricamos nuestro mundo fantástico para escaparnos de lo que somos realmente. Nuestra equivocación entonces finaliza la diapositiva diciendo, se debe a que no sabes quién eres. Sigue diciendo, párrafo 11. Lo imposible solo puede tener lugar en fantasías. Cuando buscas la realidad en fantasías, no la puedes encontrar. Los símbolos de las fantasías pertenecen al ámbito del ego y de estos puedes encontrar una infinidad, mas no busques significado en ellos. Están tan desprovistos de significado como las fantasías en las que van entretejidos. Los cuentos de hadas pueden ser placenteros o atemorizantes, pero nadie cree que sean verdad. Tal vez los niños creen en ellos y así por algún tiempo son verdad para ellos. Mas cuando la realidad alborea, las fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, la realidad no había desaparecido. El segundo advenimiento es la conciencia de la realidad, no su retorno. Y finalicemos el párrafo 12 para que revisemos el resumen que nos presenta la diapositiva. Criatura de Dios, mira, la realidad está aquí, te pertenece a ti, a mí y a Dios y nos satisface completamente a todos. Ser conscientes de esto es lo único que sana porque es la conciencia de la verdad. Vámonos a el resumen. En las fantasías, en mi mundo fantástico, solo puede darse lo imposible. Es aquí donde el Hijo de Dios comete pecados, comete errores, se pelea, se mata, se enferma. Esos son los símbolos de las fantasías del ego, por lo tanto son los símbolos del ego. Pero ni las fantasías ni sus símbolos van a tener ningún significado. ¿Estás creyendo todavía en cuentos de hadas? ¿Estás creyendo en las fantasías? ¿Todavía te engaña alguna? Entonces eres un niño, eres una niña. Solo los niños creen en cuentos de hadas. Pero sabes que en nuestro mundo también tomamos el ejemplo de allí. ¿Cuándo crees en los cuentos de hadas?
en la posibilidad del príncipe azul, de la bruja volando en la escoba, de Caperucita Roja y el lobo parlanchín. Pues solamente cuando eres un niño. Pero después, como la fotito que está allí, ya no creo en esto, porque ya sé lo que aparentemente es la realidad de niño a adulto. Ok, recuerda que nos sirve el silogismo con respecto a las fantasías del ego. Ya es hora de que dejemos de creer en las fantasías que el ego nos propone. Ya estamos creciditos. Ya es hora de que la realidad, nuestra realidad, comience a alborear, comience a surgir, comience a transparentarse para que nos demos cuenta que no vamos a seguir creyendo en cuentos de hadas. Por eso nos explica después en azul, el segundo advenimiento no es un retorno de la realidad, como si la realidad se hubiese desvanecido, se hubiese acabado, se hubiese terminado, no. Es la conciencia de que la realidad siempre ha estado aquí. Es lo que satisface realmente al Hijo de Dios y le pertenece a Dios y a todos. Es tu realidad y la mía, nuestra verdadera realidad, la única que puede llenarnos de satisfacción. Acuérdate que también vimos ese encuentro donde se analizó este tema. El ego nos va a llevar precisamente a que estemos insatisfechos porque sus fantasías no nos dejan estar satisfechos, pero para él jugársela y lograrlo aparentemente nos lleva de un juego a otro, de una fantasía a otra, de una búsqueda a otra, un sinsentido total. Si tomamos conciencia de esto, finalizó este encuentro de hoy. Si tomamos conciencia de esto, estaremos tomando conciencia de la verdad y nos estaremos colocando en el camino del milagro, en el camino de la curación. Por eso dice, esta es la conciencia de la verdad que sana. Muy bien, hemos finalizado por hoy. Para el próximo encuentro, capítulo 9, subtítulo 5, el sanador no sanado. Gratitud.